Bueno, seguimos con la explicación de las GATIS, guías de atención de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, seguimos con la de organofosforados o corbatamados, plaguicidas, herbicidas o pesticidas. Esta es otra actividad que se genera en la parte de fumigación de los cultivos de flores, cultivos ilícitos o otra clase de cultivos que tengan que ver con estos trabajos. ¿Qué es lo que sucede con estos organofosforados? Ese es un químico que inhibe la colinesterasa. ¿Qué es la colinesterasa? La colinesterasa son dos sustancias que hay en el organismo, las cuales están en el sistema nervioso, en el parasimpático, para mandar los impulsos nerviosos al sistema, a todo el sistema del cuerpo. Estos organofosforados son inhibidores de la colinesterasa. Cuando son inhibidores, entonces lo que se genera es que estas enzimas que genera el cuerpo se elevan y nos dan dolor de cabeza, enfermedades del sistema óseo, en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio y en el aparato digestivo. Esta GATIS entonces nos dice que en las actividades económicas donde están los organofosforados, que son los plaguicidas, herbicidas y pesticidas, son en el ámbito o en el sector económico de las flores, alimentos o cualquier otra actividad que necesite fumigación para bacterias o parásitos o insectos. Bueno, nos dice que los factores. Entonces, los factores generan que la colinesterasa, lo que hablamos anteriormente, sea alta. Porque pues estos son inhibidores de las dos sustancias que genera el aparato nervioso para nuestro conjunto motriz, para que sea 100% movible. Nos dice entonces que los factores de riesgo o que están expuestos son no conocer las medidas de seguridad para fumigar, no hay un protocolo, no hay unas medidas de prevención anteriormente, no existen los EPP, entonces no se ha capacitado a la persona que va a fumigar los cultivos o las flores o la parte que se vaya a fumigar. El tiempo de exposición, los tiempos no deben ser bastante largos, porque entre más se genere la persona en exposición a estos organofosforados, pues va a comenzar a tener una enfermedad. Mala manipulación de estos productos plaguicidas, herbicidas. Ahí debe haber un protocolo, debe haber unas medidas de prevención para poder manipular debidamente y adecuadamente estos herbicidas. No hay unos EPP, elementos de protección personal, adecuados, obligatorios, los cuales eviten la generación de los efectos de los organofosforados para la salud de las personas que están expuestas en la fumigación a estas actividades, ¿sí? Limpieza de los equipos, entonces no se limpian los equipos, entonces generan residuos donde son expuestos a las personas que hacen esta actividad diariamente. No hay un control, no hay control para fumigar, no hay horarios, no hay una ruta o un control o formatos que le digan al empleado para poder verificar y poder fumigar con un protocolo adecuado. Y pues por último tenemos el derrame de producto en el cuerpo. Pues como no hay un sistema de gestión, o no hay la persona adecuada, o no hay los programas, o no hay el procedimiento de trabajo seguro para evitar esos derrames cuando sucede un incidente o un accidente por derrame de producto, las personas no saben cómo actuar y pues genera pues la afectación de esta GATIS o de esta enfermedad por organofosforados. Ya les habían comentado de la colinesterasa alta. Estos organofosforados son químicos
que van en los pesticidas y en los herbicidas, los cuales inhiben las dos sustancias que generan el movimiento o las sensaciones o impulsos en el aparato parasimpático de las personas, del ser humano. ¿Qué nos dice también la GATIS? Que hay una prevención, medidas de prevención, vigilancia, recomendaciones, diagnóstico y antecedentes de exposición. Entonces, comenzamos con la de prevención en la fuente. En la fuente pues hay que eliminar las sustancias que generen esta inhibición a la colinesterasa, ¿sí? Eliminación o sustitución del producto. Nos dice que para el ambiente entonces deben hacerse las fumigaciones con procesos cerrados, ¿sí? Que no genere tanta dispersión hacia el aire. Un alistamiento o exposición. Deben haber los trabajadores anteriormente, cuando se va a fumigar, alistado el proceso para que solo tengan que fumigar y tener el menor contacto posible con estos químicos a la exposición. Y en el trabajador, pues, primero que todo, pues hacer programas técnicos para la fumigación, programas o capacitaciones para la expersión del fumigador, incentivos para las personas que generen el trabajo seguro, prevención, mitigación de las enfermedades que son generadas por los organofosforados, programas de prevención de salud, condiciones de salud, formatos de condiciones de salud, encuestas cada 2 o 3 meses, dependiendo de la exposición con la cual ellos estén en sus actividades diarias. Utilizar los EPP adecuados, con filtro, máscaras, respiradores, botas, guantes, petos y todo lo que represente seguridad antes y después, para irse pues a sus hogares para que no se generen esta GATIS de organofosforados o enfermedades en la empresa, los índices sean bajos. Esta pues ya solo nos habla pues de la parte de fumigación o la actividad de fumigación para diferentes procesos, sean alimenticios o sean la parte de flores o otros cultivos los cuales necesiten fumigación, ¿sí? Seguimos con la dermatitis ocupacional. Esa es otra GATIS, otra guía de atención integral de seguridad en el trabajo, la cual nos habla también de unos agentes irritables, de una fuente, una ocupación donde se adquieren de los factores de riesgo para generarse esta enfermedad laboral. Nos habla de recomendaciones y nos habla de puntos de práctica para generar una buena disposición o un buen control en la empresa de la dermatitis ocupacional cuando se genera en la empresa. Vamos a hablar entonces de los factores. ¿Cuáles son los agentes irritables o alergenos a esto? La mayoría de las empresas y ocupaciones que tienen las personas son procesos industriales, los cuales manejan químicos, agentes de exposición muy continuos, y nuestra piel o la piel de cada individuo es muy fácil de contagiar o muy débil, ¿sí? La dermis es muy débil a cualquier químico que tenga contacto directo. Entonces aquí nos habla de unos factores que es según su ocupación, que es esta, según el agente de exposición y según la fuente de donde se genere el producto. Entonces, estas son pues algunas, pero son pues ya bastantes. Nos dice pues el agente, que uno de ellos es el níquel. También nos habla del cromo, el plomo, el platino. La fuente donde se generan estos metales pues es soldaduras, modelos, herramientas,
nos habla que en la ocupación donde se generan esta enfermedad, o donde la persona está más expuesta, entonces es en la parte de metalurgia, en las peluquerías, o en los cajueros, o en las fundiciones, o en las empresas de fundición. Nos habla que también en otro agente de exposición se llama para las proteínas de látex, que está en la fuente, en los guantes de protección, en instrumentos médicos, y se presenta en la parte de la ocupación en trabajadores de salud y en los peluqueros. También hay otro agente como el polvo de la madera, la cual la fuente se encuentra en el cedro, roble, caoba, el nogal o otra clase de madera, y se encuentra también en el sector de la construcción, en el sector de los muebles y en el sector, o más bien en las empresas de los aserrados. También pues hay otro químico que es los bencenos o el etil, y el metacrilato. También nos habla de la fuente, que son las resinas o plásticos, y estas se encuentran en el sector ocupacional de los laboratorios o en la ortodoncia. También nos habla también que la fuente también puede ser el agua, un agente puede ser el agua, la fuente puede ser la humedad constante. Esto se habla, digamos, en partes o en áreas donde hay bastante humedad, se generan pues también esta enfermedad, genera hongos. Y puede ser también en la parte de la peluquería, en el sector de la salud y en la parte o en la industria de los alimentos. También nos habla de que hay unos agentes, detergentes, todo lo que tenga que ver con químicos para el aseo personal y el aseo de hogar. Estos en la fuente, pues todo lo que tenga que ver con detergentes, y está en la industria de la salud. Y pues por último, o hay otros solventes, etiles, bencenos, los cuales la fuente son cetonas, bencenos, hidrocarburos, y se encuentra en la industria metalurgia, en la peluquería y en la parte de hidrocarburos. Estos son, digamos, los factores, como vemos acá, los cuales están expuestos los trabajadores. Y la GATIN nos habla de unas recomendaciones. Entonces hay unas recomendaciones de prevención. Entonces las recomendaciones de prevención, entonces generar condiciones de salud acordes a las actividades de trabajo que ellos se generan. Evitar las horas de exposición alta, capacitaciones, EPP adecuados, se tiene que manejar en un control de ingreso y egreso, exámenes médicos, para que ellos tengan un control de cómo entra el trabajador a la empresa, cómo sigue durante 3, 4 o 5 meses dependiendo de la exposición, y si en el momento se determina el contrato, pues sus exámenes de egreso para saber cómo sale el trabajador por estar expuesto a esos agentes para la dermatitis. Ahora nos habla de recomendaciones de vigilancia. Entonces ahí nos habla también del sistema de vigilancia epidemiológico ocupacional, la cual nosotros tenemos que tener todas las bases para prevenir, mitigar y controlar cualquier enfermedad de dermatitis que se halle en las empresas, cuando ellas tengan todos esos factores o agentes de exposición. Nos habla que tenemos que tener pues los exámenes médicos, generar las remisiones para aquellas personas que la persona de salud ocupacional sepa que tenga algunas erupciones o tenga alguna condición de agentes alergénicos, mandarlos al profesional de salud ocupacional, tener la adecuada disposición de las personas con los horarios, manejar todas sus historias clínicas, tener un control para sí mismo evaluar si realmente esta exposición genera lo de dermatitis ocupacional o si hay otros factores externos a la empresa los cuales generan esta enfermedad.
También hablamos también de vigilancia, entonces pues aparece nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, la cual nos genera pues lo de las historias clínicas, nos genera capacitaciones para todas las personas que tengan exposiciones en las empresas con estos agentes y en las diferentes actividades o sectores económicos que tengan pues esta exposición. También otra recomendación de prevención es vigilar que las personas que entren a las empresas no padezcan ninguna enfermedad común de dermatitis para evitar pues que se genere degeneración en la salud de las personas o esta persona en específico. Nos habla de puntos buenos de práctica, entonces pues que hay capacitaciones, se deben controlar con condiciones de seguridad o nuestras encuestas de condiciones de salud. Tienen que haber pues obviamente los controles y exámenes preoperacionales o periódicos para ir evaluando por la evolución cuando ellos están expuestos bastantes horas a estos agentes que vemos en esa parte. Debe haber un continuo verificación, una continua verificación de los puestos de trabajo para mejorar los puestos de trabajo, para que sean menos expuestos a estos agentes, hacer recomendaciones, involucrar al trabajador para que ellos nos den las herramientas fáciles para poder verificar y poder controlar pues, las falencias que hayan en sus puestos de trabajo, para que estos factores no se presenten. Cuando ya tenemos un diagnóstico, entonces pues se debe remitir a la persona a salud laboral y a la EPS o a la ARL para que le hagan su tratamiento y le hagan su diagnóstico si las causas fueron por prácticas laborales o si él ya tenía alguna condición de dermatitis por degenerativa o común, o anteriormente ya venía de otra empresa pues ya con estas condiciones. Después de que se genera el diagnóstico, entonces pues ya viene la recomendación de intervención ocupacional, que ya viene el proceso en el cual se le dice a la persona que debe pues cambiar de rol, se le cambian los EPP, se le da una nueva inducción, se le da las capacitaciones, se mejora la parte de horarios menos extensos a estos agentes. Si no se pueden eliminar, entonces se deben controlar en los puestos de trabajo, se debe evaluar los puestos de trabajo cada semana para ver cómo evoluciona la persona, y se debe llevar la historia clínica y un control por parte de la ARL y pues de la persona que lleve a la empresa todas las recomendaciones que le han dado para tratar esta enfermedad y que sea un 100% mejorable su salud dentro de su labor si no se puede cambiar, ¿sí? En este caso. También nos habla pues por último pues lo de la dermatitis, que la mayoría de las empresas tienen estos agentes, pero son difíciles de controlar. Son difíciles porque pues las herramientas, ¿sí? O los procesos productivos o los procedimientos que generan esos factores dependen del sector económico y ya vienen pues inherentes al sector. Entonces hay que sustituirlos o bajar la cantidad de materia prima para estos procesos. Si no se puede hacer, entonces pues ya se le dice al trabajador entonces toda la parte de recomendaciones administrativas para el trabajador, pues toda la parte de EPPs, elementos de protección personal adecuados y obligatorios, los cuales ellos deben cumplir, los cuales ellos deben pasar listas para que sean cambiados oportunamente, los cuales ellos deben colocar de su parte para poderlos tener en buenas condiciones, y cualquier condición que cambie en el trabajador o en el puesto de trabajo
hacerla llegar a la parte administrativa. También pues en ese sentido tenemos el asma ocupacional. Esta es otra enfermedad, otra guía de atención integral de seguridad y salud del trabajo, lo cual se ha basado pues ya no es solo por parte o enfermedad común, sino que ya se ha establecido que esa también es una enfermedad ocupacional, la cual también nos lleva a enfermedades laborales. Esta exposición, como los otros factores nos hablan, son por exposición a polvo de madera, a productos o procesos químicos en las empresas mineras, en las empresas de alimentos, en las empresas de producción de llantas. También cuando tenemos exposición a animales, en este caso las plantas de procesos como alimentos como materiales de construcción, de animales como pollos, gallinas, bueno, todas las vacas y todo lo que tengamos que ver con exposición a bacterias. Estos animales, por su pelaje o algo, tienen también alguna exposición a nuestras vías respiratorias. También nos habla de los herbicidas. Como hablábamos en la gatiz de organofosforados, los herbicidas también producen químicos o vapores, los cuales nos generan complicaciones en nuestro aparato respiratorio. También, obviamente como las demás gatiz, nos habla de prevención, nos habla de los factores. Entonces pues el factor más evolutivo es contacto con detergentes, contacto en actividades que tengan que ver con limpieza de elementos, de herramientas, de oficinas, de casas, donde la persona puede ser alérgica al polvo de la madera, como lo veíamos acá en esta otra gatiz de dermatitis, que es para la parte de construcción, de muebles, de aserrados. Y también por la parte de productos químicos en empresas de farmacéuticas. Nos habla también pues de unas recomendaciones. Se lleva o se tiene ahí un cuadro en la gatiz donde nos dice el valor si sí o si no es una enfermedad ocupacional o el asma es una ocupacional racional. Se lleva al paciente o a la persona a espirometría, que es uno de los exámenes médicos, los cuales son a la entrada y al egreso del trabajo, para verificar cómo están nuestros pulmones. Entonces se hace una evaluación y nos dice si la enfermedad ha sido por enfermedad común o enfermedad laboral. Si aparece el examen de la espirometría, aparece con un sí o da positivo, luego se pasa a un examen con un broncodilatador. ¿Sí? Después de ese examen, si sale positivo, entonces se genera el diagnóstico para enfermedad ocupacional. Si aparece no, entonces se da por otras diferentes opciones o otros diferentes factores que no tienen que ver con la empresa o con la actividad que la persona realice. Después de que se le hace el examen con los broncodilatadores, ya aparece positivo, se comienza a generar las recomendaciones de prevención para el puesto de trabajo y recomendaciones de vigilancia, que entonces ya viene pues lo mismo del sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional, donde comenzamos a hacerle un mejoramiento en su puesto de trabajo, los CPP, capacitaciones, seguimientos cada mes, cómo va evolucionando la persona. Se debe cambiar a la persona a otra área si no están las condiciones o dentro de la empresa no está otro puesto, se le van a asignar otras actividades
que generen menos riesgos a exposiciones a estos agentes, los cuales generan la enfermedad laboral del asma ocupacional. Se debe llevar pues a los 2 meses o a los 2 meses siguientes de que sea positivo con los broncodilatadores, se da a la persona de salud ocupacional unos exámenes para que ellos se lo hagan rutinariamente a esta persona y verificar cómo está el estado de salud en la parte de respiración y de los bronquios, pulmones y todo su aparato respiratorio. Si la persona sigue laborando normalmente con la empresa y no tiene ninguna complicaciones. Se le da también un manejo a la historia clínica para verificar cómo siguen constantes protocolos de seguridad. Los EPP se le deben cambiar. La persona debe ir a la persona de salud ocupacional y darle toda la información de la parte de salud ocupacional de las empresas. Y pues por último, pues tener siempre todo el control y mejoramiento y el sistema inteligente de sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional. En todas las empresas se debe implementar. Nos habla también pues de la neumoconosis. La neumoconosis es una enfermedad laboral que ya está estipulada desde hace varios tiempos por varias personas de la salud ocupacional y médicos, donde se genera una exposición al sílice. El sílice es un químico o un producto donde aparece a la explotación de las rocas. Esto es más frecuente o en actividad más frecuente donde son trabajos de minas, explotación de esmeraldas, explotación de túneles carboníferos, canteras y todo